Y vámonos ahora hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de ERE+, por todo lo que ha sucedido con las audiencias, pues un número bastante insólito sobre México en las últimas semanas. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Raimundo, buenos días a ti y al auditorio. Oye, Ariel, déjame preguntarte sobre esto último. ¿Tienes tú alguna estimación sobre el número de audiencias sobre México o incluso de otras audiencias que tiene que ver con otras naciones donde aparece México, como la de ayer, que era una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores sobre Brasil, y ahí de repente le preguntaron al subsecretario Nichols sobre México y sobre el presidente López Obrador? Pero, ¿qué te parece si platicamos un poco a partir de ahí, luego nos vamos sobre el contenido y en mucho sobre cuál es la línea de pensamiento que está teniendo Washington sobre México, particularmente por el caso del fentanilo? Raimundo, alrededor de 10, más de 10, pero cuando menos 10 audiencias en donde se ha hablado de México de manera significativa. Entre ellas, además de las 2 audiencias de ayer, pues audiencias en las últimas semanas, en donde el Procurador de Justicia de Estados Unidos dijo que no tenía ningún inconveniente en que se nombrara o se categorizara, designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Otra en donde la administradora de la DEA dijo que México podía hacer mucho más por el tráfico de drogas, no solamente de fentanilo, sino el tráfico de drogas en general. Otras respecto a migración. En fin, ha habido pues al menos 10 audiencias este mes. Es un número elevado. Oye, ese número elevado en estas 10 audiencias, más todas aquellas que no sabemos, que no tenían nada que ver con México y que haya podido brincar cuestiones sobre México en materia económica, que es sobre todo donde suele haber este tipo de, digamos, de discusiones colaterales. Pero si estamos hablando de un periodo de 3 semanas, yo no recuerdo nunca, en muchos años de seguimiento de la política de Estados Unidos y la política bilateral, nunca en un periodo tan corto, tantas audiencias vinculadas con México, Ariel. ¿Tú recuerdas algo similar? No, ni con Trump, Raimundo. Y ahora está el agregado de que en algunas de esas audiencias se les está preguntando a los funcionarios que ahí comparecen, pues que establezcan una posición clara respecto a dichos de AMLO. Están citando al presidente Andrés Manuel López Obrador de manera textual, de manera literal. Por ejemplo, en las 2 audiencias del día de ayer, la que mencionas del Comité de Relaciones Exteriores respecto a Brasil y la otra de la Cámara de Representantes con el tema de la seguridad nacional, en ambas hubo altos funcionarios refiriendo a Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, que fue el que compareció en el Comité de Relaciones Exteriores el día de ayer, pues dijo que efectivamente el fentanilo se producía en México, que México producía fentanilo y que aunque los precursores venían de China, al final la producción de fentanilo ocurría en México. Y uno de los senadores le preguntó, además, le dijo, oiga, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las elecciones en Estados Unidos y usted, ¿qué piensa de esto? Y Nichols respondió de manera tajante: nosotros, así como respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador que respete la soberanía de Estados Unidos. Oye, esas fueron las 2 referencias principales de Nichols el día de ayer. Pero luego hubo otra audiencia que por el rango y la visibilidad de Nichols empezaron a pasar desapercibida algunos medios de comunicación, pero que es muy importante. Un alto funcionario de Estados Unidos, que es el director adjunto ni más ni menos que de HSI, Homeland Security Investigations, esta agencia que tiene menos visibilidad que ICE, pero que igual depende del Departamento de Seguridad Interior y que además es la agencia de inteligencia del Departamento de Seguridad Interior, la agencia de investigaciones. El director adjunto, Stephen Kagan, dijo que los precursores van de China a México y ahí terminan en laboratorios donde se produce el fentanilo. Que una vez en México, Estados Unidos, fíjense esto, ya estando en México, los precursores,
Estados Unidos trata de evitar que los precursores lleguen a los laboratorios donde se sintetiza. O sea, primera revelación. Está diciendo que hay operaciones de Estados Unidos, conjuntas con México o no, en donde están evitando que los precursores lleguen a los laboratorios donde se sintetiza. Luego dijo textualmente, ahí, se refiere a México, es donde se producen las drogas, ahí es donde los carteles la están produciendo. Luego los fiscales y funcionarios mexicanos dijo que trabajaban con Estados Unidos, con su agencia, con HSI, y que lo hacían, los fiscales y funcionarios mexicanos lo hacían a nombre del pueblo estadounidense. Eso es lo que él dijo. Y finalmente este segmento terminó diciendo, alabando a la cooperación con México en este tema. Dijo que a pesar de las presiones políticas cambiantes en el campo, la cooperación con autoridades mexicanas es grandiosa, y reveló que tienen una unidad de funcionarios mexicanos veteados. Veteados quiere decir que les han hecho controles de confianza como el polígrafo y algunos otros instrumentos para medir la confianza y la honestidad de quienes son testeados, a quienes les hacen las pruebas. Dijo que hay una unidad de funcionarios mexicanos veteados que tiene abiertas actualmente unas 60 investigaciones criminales y que operan con mucha fuerza. Todo esto dijo Stephen Kagan ayer en la otra audiencia que no se realizó en el Capitolio, sino en Texas, y en la que solamente hubo legisladores republicanos porque los demócratas no asistieron. Pero lo importante son las revelaciones, Raimundo. Oye, Ariel, la semana pasada estuvieron en el Comité Selecto de Inteligencia todos los jefes de inteligencia civiles y militares, y estas audiencias tienen una parte pública y tienen otra parte que es cerrada. Y yo recuerdo que le preguntaron a la directora nacional de inteligencia, digamos, quien encabeza orgánicamente, administrativamente, toda la inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines, si el presidente López Obrador, como tú dices, están preguntando directamente sobre él, estaba cooperando en materia de seguridad, y ella respondió que ella preferiría que ese tema se hablara en la sesión cerrada. Esto me lleva a la pregunta, ¿cuál es el ánimo que tú estás viendo en Washington sobre el presidente y sobre el gobierno, Ariel? Es un ánimo, y creo que lo habíamos empezado a comentar en este espacio hace unos días. Es un ánimo de insatisfacción, es un ánimo de decepción, y es un ánimo de algo de incredulidad. Ya no creen que en realidad lo que el presidente dice se vaya a cumplir cabalmente en términos de cooperación. Nos estamos refiriendo solamente a la cooperación bilateral en seguridad con Estados Unidos. Y este es el ánimo en las fuentes en el Congreso que yo he consultado, este es el ánimo en las fuentes en el Departamento de Estado, es el ánimo en la DEA, en el Departamento de Justicia y entre algunas fuentes de la Casa Blanca. Sí, es cierto, algunas aducen que pues ya viene la época de elecciones, pero también ya viene la época de elecciones en Estados Unidos, Raimundo, no es solamente en México. Y este ánimo ha permeado ya incluso a las áreas de inteligencia, y es importante decir incluso, porque las áreas de inteligencia no suelen, en primer lugar, no suelen verse afectadas por ánimos tan fácilmente. Y en segundo lugar, no suelen verse afectadas por cuestiones, o no deberían, por cuestiones políticas. Incluso en la era de Trump, cuando el presidente de Estados Unidos golpeaba públicamente a las agencias de inteligencia y los reportes que le presentaban, incluso entonces las agencias de inteligencia se mantuvieron imbatibles. Y en esta ocasión el que la directora del DNI, del Directorado Nacional de Inteligencia, dijera que se prefería hablarlo en un entorno cerrado, es decir, en un entorno no público que los medios de comunicación pudiéramos recoger o reportar, pues significa mucho. Significa mucho porque quiere decir que tiene cosas que afirmar, que analizar, que decir respecto al ánimo que está generando las declaraciones y la falta de satisfacción, vamos a decirlo así,
del gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mientras ocurre todo esto que estamos platicando, que nos estás comentando, que nos están comentando, ocurre también que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue a Estados Unidos, habló con el embajador, habló con los cónsules y les dio precisamente esta instrucción de que fueran a hablar, a hacer campaña, informar de lo que se ha hecho en el tema del fentanilo. Así es, estuvo aquí antier el canciller Ebrard, habló incluso con N+, de manera exclusiva, y nos comentaba que él venía literalmente a pedirle a los cónsules que hicieran campaña en favor de México y en defensa de México. Le pregunté que en defensa de qué o quién, ante quién, y me dijo, en defensa de México ante los legisladores. 2 legisladores, dijo él, en realidad son más, son algunos más, pero siguen siendo minoría, los legisladores que han llamado no solamente a que conviertan en la designación de las organizaciones criminales mexicanas, los cárteles, como organizaciones terroristas, sino también que han llamado a que se ataque a los carteles con fuerzas armadas de Estados Unidos y sobre todo, no solamente a violar la soberanía nacional, por ponerlo en los términos en los que el gobierno de México se ha referido a ello, sino que también hablan de que en México no se está luchando contra el fentanilo. Y entonces surgió esta cuestión o confusión o digamos diferencia de versiones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos de que en México no se producía fentanilo. La realidad es que los Estados Unidos dicen que sí. En México el presidente mantiene que no, pero luego hay otras instancias que confirman que sí y algunas otras declaraciones también así lo confirman. Entonces el canciller Marcelo Ebrard vino a eso, habló con los 52 cónsules, los 52 cónsules están ya instruidos, darán seguimiento semana a semana y reportarán a la Cancillería sobre esto. Y el canciller Marcelo Ebrard se regresó, hay que decir, a México la mañana siguiente, pero además muy temprano, pero hay que decir que habló sobre el tema, sobre la cuestión del fentanilo, sobre el crimen organizado, sobre las armas, sobre otras cuestiones, con el secretario de Estado, Antony Blinken. No lo hizo personalmente, lo hizo telefónicamente porque aterrizó el avión, tengo entendido, en el que venía Ebrard ya muy tarde, alrededor de las 6 de la tarde, tiempo de Washington, y la reunión comenzó con los cónsules a las 7 de la noche. Entonces lo que hizo del aeropuerto al Instituto Cultural, que está aquí a unas calles de la Casa Blanca, y poco menos. Ariel, muchísimas gracias por la información y por el análisis. Muy buen día. A ustedes y al auditorio, muy buenos días. Buenos días.